Es un gusto que nos acompañes a este nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. Bienvenido. Damos las gracias al Dr. Guillermo Ramírez Núñez por acompañarnos el día de hoy como moderador. Médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School. Maestro en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc, así como doctor en Administración por la Universidad IEXPRO. Actualmente es director médico del Hospital Médica Campestre. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Con el gusto de saludarlos como cada 8 días, el día de hoy también estamos aquí presentes con un gran amigo y colega, justamente hablando de un tema muy interesante, ya que próximamente el 28 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras. ¿Qué son las enfermedades raras? Bueno, son padecimientos con baja frecuencia, es decir, menos de 5 casos por cada 10,000 personas. En su mayoría tienen un origen genético y suelen ser complejas clínicamente en cuanto a su diagnóstico, manejo y tratamiento. Están consideradas como enfermedades crónicas y conllevan alteraciones sensoriales, neurológicas, musculares y sobre todo ocasionan estigmas físicos. Las personas afectadas son más vulnerables desde el punto de vista psicológico, social, económico y cultural, por lo que es necesario mejorar el manejo de estas enfermedades. Justamente el objetivo del Día Internacional de las Enfermedades Raras es generar esta conciencia en cada una de las personas sobre la sensibilización de aquellas personas que lo padecen, ya que el hecho de que una persona padezca este tipo de enfermedad conlleva a un grupo familiar que está detrás de todo esto. Y el día de hoy tenemos la participación justamente de un gran amigo, el doctor Edgar Martínez. El doctor nos va a hablar sobre las enfermedades raras, banderas rojas que pueden salvar la vida. El doctor es médico pediatra, egresado de la Universidad de Guanajuato. Tiene una subespecialidad en inmunoalergias pediatría por el Instituto Nacional de Pediatría y la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente forma parte del grupo de especialidades pediátricas de Médica Campestre. Doctor, qué gusto saludarlo. Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación y, como siempre, bienvenido a este webinar. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Pues a ustedes muchísimas gracias por permitirme nuevamente estar aquí. Para mí es un gusto platicar acerca de estas enfermedades raras. Nada menos hace algunos días, una de las mamás que, gracias por su confianza, como todos mis pacientes, me preguntaba acerca de por qué estudié alergia e inmunología, y la realidad es que una de las principales razones es esta: aprender de estas enfermedades raras que muy pocas personas saben y que pudieran manejar. Perfecto, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, como les comentó el doctor, vamos a hablar el día de hoy acerca de las enfermedades raras, tomando en cuenta que el día 28 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Como ya les comentó, yo soy egresado del Instituto Nacional de Pediatría, que es el hospital de referencia a nivel nacional, donde se estudian estas enfermedades y donde es principalmente manejados y donde todos aprendemos de ello. Y tuve la fortuna de haber estado en ese hospital, del cual me siento agradecido. Entonces, vamos a tocar acerca de las banderas rojas, que en este caso quiero felicitar a todos los presentes y a los que se unan un poquito más después, porque la verdad es que en esta ocasión ustedes van a ser los portadores de la información que vamos a platicar el día de hoy, y que en algún momento pudiera ustedes tener la oportunidad de platicar con alguien, o que alguien se acerque a platicar con ustedes o sepan de alguien, donde ustedes pudieran dar un punto de vista acerca de estas enfermedades y que realmente puedan impactar ustedes en ese beneficio de esos pequeños sobre estas enfermedades y que lleguen a buenas manos. Bueno, ¿qué vamos a platicar? Acerca de los errores innatos de la inmunidad, que es el tema que más vamos a platicar, que anteriormente se llamaban inmunodeficiencias primarias, que es una de las enfermedades raras también que se conocen así. ¿Qué las acompaña? ¿Cómo se caracterizan? ¿Qué tanto realmente su frecuencia? Si realmente son raras o no. Acerca de las banderas rojas o señales de alarma, que es lo que nos debe de quedar como parte de esta charla, para llevarnos y poder orientar hasta la gente que nos rodea. Las herramientas que se cuentan actualmente para el diagnóstico y acerca de los tratamientos.
Ya lo tocaba el doctor Guillermo acerca de las enfermedades raras, que muchas de las veces yo creo que muchos nos imaginamos que para pensar en enfermedades raras tenemos que pensar en esta parte, en ver a la persona como, o al, ¿cómo se llama? A un ser como donde tiene cosas que normalmente no tiene, ¿sí? Sin embargo, la realidad es que las enfermedades raras se definen exactamente como lo comentaba, que es una enfermedad poco común o frecuente y que es escasa en su clase y en su especie. Ahorita vamos a tocar acerca de ello. Quise poner esta imagen de estas tres partes porque consideré que dentro de las enfermedades raras, si bien es cierto que en cada una de las especialidades podríamos hablar que existen enfermedades raras, estas tres partes acerca de lo que son las enfermedades genéticas, que incluso tiene que ver con muchas de todas las especialidades y que es quien una gran herramienta para nosotros en hacer buenos diagnósticos. Hay ciertas enfermedades propias del genetista que sí de alguna manera ponen en riesgo la vida si no se diagnostican de manera oportuna o temprana, al igual que las enfermedades del metabolismo, donde muchas de las veces los propios alimentos que consumimos no tienen una forma o el mecanismo de cómo procesarlo y es lo que condiciona un problema que pone en riesgo la vida a los pacientes o a los niños. Y las otras son las enfermedades inmunes, que son a las que yo me voy a abocar un poquito más, ¿sí? Que sí tienen muchos riesgos de fallecer si no se hace un diagnóstico temprano o no se reconocen oportunamente. Hablando acerca del sistema inmune, el sistema inmune se compone de dos partes como tal. Uno con el que ya nacemos, es el que ya viene en el paquete todo incluido, donde ya dice qué cosas son las que para empezar nos van a ayudar a defendernos, ¿sí? Que no necesitan de aprender de ninguna otra cosa, como en el caso de las barreras, en este caso la piel, la integridad de ella, ¿sí? Que debe estar completa para que resistamos ciertas cosas contra el mismo medio ambiente. Otras células, que son unas células que ya no necesitan de cierta capacitación, repito, para podernos defender, ya la traen por sí sola y que son las primeras incluso que van a empezarnos a defender ante ciertas cosas que nos atacan, así como otras herramientas de las cuales se van a valer estos otros que vamos a tocar ahorita, ¿sí? Aquí les puse un sobrecito porque en algunas células para comunicarse, ahorita lo vamos a ver entre estos y estos, ¿sí? Para comunicarse entre ellos necesitan de cierta información, de ciertas cartas que se mandan, que nosotros conocemos como interleucinas o citocinas, pero es información que se manda de uno a otro para poder decidir qué acciones se van a llevar a cabo contra lo que nos ataca a nosotros de los diferentes gérmenes, ya sean virus, bacterias o algún otro tipo de patógeno. Entonces, otra parte es esa con la que le llamamos nosotros sistema inmune adaptativo, que es aquel que si bien es cierto que ya nacemos con él, sí necesita de cierta capacitación, de cierta preparación para poder llegar a ser una célula como esta, que yo aquí les puse como si fueran generales, un general del ejército, un general de marina, un general de brigada. Entonces, son gente sumamente preparada que tiene que decidir muchas veces a tomar cartas en el asunto sobre realmente qué es lo que se va a hacer. Y otro de lo que en algunas ocasiones hemos hablado acerca de los anticuerpos, ¿sí? Que los anticuerpos yo les menciono como si fueran todo ese armamento que vamos a utilizar o que se van a utilizar tanto los generales como estos soldados para poder llevar a cabo la muerte de esos virus, de esas bacterias, de esos parásitos. Entonces, cuando hay una afectación en cualquier parte de estas del sistema, tanto innato como adaptativo, que son estos soldados y herramientas, que falte una sola herramienta, que a un soldado le falte alguna parte que nosotros le llamamos como receptores, por ejemplo, mucho puede existir que a lo mejor querramos mandar un sobre o un correo de este soldado a este otro, pero si no tiene ese buzón al cual llegue ese sobre, pues ese sobre se puede seguir mandándolas muchas veces, pero no va a llegar esa información y no se van a tomar buenas decisiones. Entonces, de esta manera es como se afecta el sistema inmune en alguna de estas partes. O que no exista parte de este armamento para poder atacar específicamente a ciertas bacterias o a ciertos virus. Entonces, aquí es donde empiezan los problemas que se llaman errores innatos de la inmunidad y que anteriormente conocíamos como inmunodeficiencias primarias. Para ejemplificarlo de otra forma, ¿sí?
tomamos en cuenta que esta es una célula inmadura, que en este caso son estos Padawan, donde este Padawan necesita un crecimiento, una enseñanza, una preparación, y era lo que me refería de un soldado a un general, ¿sí? Donde tienen que adquirir ciertas habilidades para podernos defender específicamente contra alguien, para atacarlo y destruirlo y que no nos cause un daño o incluso la muerte. Entonces se necesita preparación para llegar desde aquí hasta acá, ¿sí? Donde estas células ya son completamente maduras, ya están listas para defendernos contra lo que se nos ponga enfrente. Entonces, cuando hay una ruptura en ese crecimiento, en esa enseñanza de esta célula de llegar desde aquí hasta acá, es donde ahí les mencionaba que empiezan los problemas en que ya no nos van a poder defender como debe de ser, ¿sí? Entonces, ¿de qué maneras se van a manifestar o cómo lo podemos encontrar dentro de nuestras defensas? Una de ellas es que pudiéramos tener, sí, unos superhéroes que nos pudieran defender contra muchas cosas porque son muy fuertes, muy capaces, pero tomando en cuenta esta imagen, sí son muy fuertes y nos pudieran defender contra todo, pero la cantidad muchas de las veces de virus, de bacterias, son demasiadas y por pocos superhéroes que tengamos, pues no alcanzamos a defendernos, ¿sí? Y eso se debe a cuando muchas de las veces escuchamos esa parte de, es que tiene las defensas bajas, ¿sí? Entonces aquí se está afectando el número. ¿En qué otra forma se pueden afectar? En la función, que muchas de las veces podemos tener un sinnúmero o un número muy grande de esas células que nos deben de defender, pero aunque sean una gran cantidad, no funcionan adecuadamente. Entonces, al no funcionar adecuadamente, es como van a repercutir de que existieran miles, pero si no tienen con qué defendernos, si no tienen ese armamento, esa información que va de un lado a otro, es cuando aquí se afecta lo que nosotros conocemos como la función. Y en algunas enfermedades aún mucho peor, es cuando se afectan ambas cosas, tanto el número de defensas en su cantidad como en su función. Entonces, ese tipo de problemas que se dan un defecto genético en uno o más genes y llegan a condicionar ese tipo de problemas dentro de nuestro sistema inmune, ¿cómo se va a reflejar o cómo lo podemos identificar? ¿Cómo se va a manifestar ante nosotros? Pues infecciones, que ahorita más adelante vamos a platicar acerca de estas infecciones, en cómo realmente las deberíamos de reconocer, porque la realidad es que no es cualquier tipo de infección para identificar esa parte. Esta otra parte que le llamamos autoinmunidad o autoinflamación, que quiere decir cuando a pesar de que las defensas están bajas o no funcionan completamente, si además de eso las propias defensas que tenemos están descontroladas porque no hay quien las lleve, las oriente, las guíe hacia cómo se tienen que preparar, a veces atacan hasta el mismo organismo, ¿sí? De alguna o de otra manera, y que se va a reflejar porque a veces disminuyen cosas dentro de nuestro propio organismo que puede hacer que sangremos muy fácilmente, que se nos inflame alguna parte del cuerpo, que pueden ser el hígado, el pulmón, y que es atacado por las propias defensas de nosotros, aunque sean en poca cantidad y como ya platicamos, aunque no funcionen bien, ¿sí? Ese es un gran problema que puede suceder dentro de los errores innatos de la inmunidad. Otra de las manifestaciones o características que pueden tener estos mismos pacientes al mismo tiempo es que muchas de las veces también tienen alergias, ¿sí? Y lo peor de todo es que en algunas ocasiones, con el paso de los años, estos mismos pacientes que tienen este tipo de problemática pueden desarrollar también cánceres, neoplasias. Entonces, muchas de las veces, y es lo que a veces, lo que nos descontrola un poquito a veces a poder identificar este tipo de enfermedades, es este comportamiento tan diverso que tienen, ¿sí? Que no solamente a veces lo identificamos por una infección, porque muchas, incluso hay un grupo de errores innatos de la inmunidad o de problemas de las defensas que ni siquiera tienen infecciones, solamente se manifiestan con fiebre y fiebre y fiebre. Y nosotros como médicos podemos buscar y buscar y buscar, ¿sí? Y no encontramos un germen, sino que simplemente es esa parte de las defensas de nosotros mismos que nos está atacando y que se considera un error innato de la inmunidad, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende que se presenten o que nosotros podamos identificar esos errores innatos de la inmunidad? De esto, ¿sí? Del momento exacto en el cual pueda
un virus, una bacteria, un hongo, llegar a ese organismo que no está preparado, que está defectuoso. Y en ese momento es cuando el organismo se enfrenta a ese virus, a esa bacteria o a ese hongo, con el cual no va a poder trabajar, con el cual no lo va a poder destruir. Entonces, cualquiera de estos tres se va a empezar a reproducir en el organismo y es cuando realmente vamos a ver ese tipo de infecciones y que muchas de las veces, como lo vamos a mencionar un poquito más adelante, no son exactamente infecciones graves, ¿sí? Pues cuando es completamente grave, ahí sería como la primera parte que tendríamos que identificar en decir, no, pues esto no está bien, ¿sí? Pero en algunas ocasiones no necesariamente tiene que ser algo grave para que nosotros consideremos que tienen un defecto o que sean por una enfermedad de este tipo. Entonces, esos errores innatos de la inmunidad o este problema de las defensas, ¿es de niños, es de adultos o de quién es? ¿Sí? Porque muchas de las veces como que hasta nosotros nos aventamos la bolita o hay gente que de plano ni cree. O hay unas personas que dicen, no, es que solamente eso es de niños. No, solamente es de adultos. Y hay otros que dicen, no, eso no existe. ¿Sí? La realidad es que sí, sí existe. Entonces, aquí les voy a mostrar un ejemplo donde este tipo de enfermedades, tomemos en cuenta esta parte de aquí abajo, donde estas son las edades. En cualquier edad de la vida se pueden presentar este tipo de problemas de las defensas o de errores innatos de la inmunidad. Aquí, este estudio es un estudio ya antiguo que se publicó hace mucho tiempo en Estados Unidos de todos los casos que ellos habían observado, cuándo realmente se presentaban y vean, muchos, o pudiera ser que incluso aquí los picos es entre el año y los 5 años, pero también existen los adultos. No solamente es una enfermedad de los niños, ¿sí? Aquí vean, aquí en este estudio hasta dicen que hasta 35% se manifiestan en la adolescencia o en edad adulta. Aquí va a depender del tipo, porque aquí no le estamos dando un nombre en particular a esas enfermedades. Hablar de errores innatos de la inmunidad o problemas de las defensas es algo sumamente general, ¿sí? Pero cada una tiene un nombre dependiendo de cada edad en la cual se va a presentar. Entonces, sí se pueden presentar en niños y en adultos, no es de uno en particular nada más. Este niño que está aquí atrás es un niño que se llamaba Jeffrey. Y Jeffrey, estos son sus papás. Fue un niño que aunque sus papás tenían una solvencia económica muy importante, en aquel entonces cuando él nace, no se conocía lo que actualmente sabemos de este tipo de problemas de las defensas, ¿sí? Entonces, por mucho que estudiaron, por mucho que quisieron hacer por este niño, les digo, a pesar de que sus papás tenían la solvencia para poder estudiar y hacer y deshacer en aquel momento, no fue posible ayudarle a este niño por todo lo que se desconocía, porque en este tipo de enfermedades de alguna forma se han ido incrementando, como lo vamos a ver ahorita un poquito más, cada vez más y más y más, y se ha descubierto mucho más de ellas, y incluso los tratamientos cada vez también son mejores, y realmente sí pueden salvar a muchos niños. Entonces, hasta cierto punto, gracias a la historia de este niño, de Jeffrey, estos papás se dieron a la tarea de hacer una fundación que lleva el nombre del niño, que se llama la Fundación Jeffrey Model, donde crearon una serie de laboratorios a nivel mundial donde pudieran hacer estudios de este tipo de enfermedades y que pudiéramos llegar más fácilmente al diagnóstico. Pero como ellos era tanto su interés en que la gente diera a conocer y se informara acerca de estas enfermedades, y crearon estos 10 signos de alarma, que es parte de lo que vamos a ver ahorita, que yo les llamo banderas rojas, ¿sí? Para que cualquier persona de la población pudiera leer este folleto y dijera, ah, caray, como que esto me suena, como que eso le pasa al sobrino, le pasa al vecino, le pasa a alguna persona que ustedes puedan conocer y decirle, oye, como que a lo mejor deberían de buscar este tipo de problemas en el niño, ¿sí? Así también en otros países, como lo es en Francia, que Francia creó estos signos también para pudiéramos identificar que son muy parecidos. Si bien estos signos que les menciono tanto en este lado como en este otro son signos que se crearon para los niños, también existen este tipo de signos o señales de alarma para los adultos, ¿sí? Que comparten ciertas características de lo que tenemos aquí. Y si ahorita bien me voy a enfocar un poquito más a esta parte, son muy similares en los adultos. Entonces, a esto es a lo que yo llamo las banderas rojas, ¿sí?
Cuando ese niño, aquí lo mencionaban ellos, que tuviera 4 infecciones o más de oídos en un año, es cuando decían aguas. En ese niño que se enferma muy seguido del oído, que le sale, nosotros llamamos, le sale secreción o líquido de los oídos o pus, ¿sí? Es cuando debemos de tener, pues, como una precaución o como si fuera un dato de alarma y decir aguas. Este niño lo tiene que valorar alguien o lo tiene que vigilar, digo, estudiar en este caso un inmunólogo, ¿sí? Para que vea si no tiene un problema de ese tipo. Pero ustedes, ¿de qué otra forma lo pueden reconocer? O que nosotros como médicos muchas de las veces pudiéramos hacer comentarios alusivos a este tipo de problemas, ¿sí? En aquel niño que empieza temprano, ¿sí? En aquel niño que empieza antes de los 4 meses de edad, no es necesario que nos esperemos a tener esos 4 eventos. Muchas de las veces con 1 o 2 eventos debemos de sospechar que este niño tiene un problema en sus defensas y que debe ser estudiado por un especialista, ¿sí? O al otro, aquel niño que sí es obviamente más grande y que, como comentábamos en la imagen anterior, que es aquel que tiene recurrencia en que se rompe un oído y luego se vuelve a romper y luego se vuelve a romper, ¿sí? Entonces, muchas de las veces cuando van con su pediatra o con su, en el caso de los adultos igual, o con el otorrino y que el otorrino les dice lo mismo, entonces es cuando hay que tener esas banderas rojas y que es cuando debemos de tomar esta parte de que una sirena se debe de encender para decir aguas, aguas, aquí hay algo que no está bien. ¿Qué otra característica pueden tener con un solo evento de una salida de líquido del oído? Esto, que se complique. ¿A qué me refiero que se complica? Una, que le damos o que van con su médico y les da el tratamiento que tiene que ser para esa infección y no se cura, ¿sí? Dicen, con un solo evento que tenga de ruptura del oído, deberían de sospechar. Dos, que esa ruptura del oído le condiciona una infección sumamente fuerte, como hace poco me tocó ver una nena que llega por una infección del oído y esa nena tuvo que ser hospitalizada para que se pudiera tratar adecuadamente esa infección del oído porque no respondía, tuvieron que darle tratamientos muy fuertes y estando hospitalizada. Eso es una complicación. ¿Qué otra complicación? Que esa infección del oído se vaya a la cabeza, ¿sí? O que de ahí dentro del mismo oído se complique más hacia atrás. Todas ese tipo de complicaciones que les acabo de mencionar, con un solo evento tendríamos que empezar a hacer lo que hace aquí el niño, ¿sí? Aguas, hay que revisarla y debe de acudir con alguien a que le estudie. Y no esperarnos a los 4 eventos que platicábamos en un principio. Otra, que vayan con el otorrino y el otorrino les diga, ah, sí, mire, pues es que sí, como tiene infecciones recurrentes, ocupa que le pongamos unos tubitos de ventilación. Eso es algo que también es de llamar la atención y decir, hay que buscar algo que no sea que esté complicando las cosas, ¿sí? O muchas de las veces sí, en algunos casos que tienen infecciones recurrentes, les ponen tubitos en los oídos y se les quitan las infecciones de los oídos. Ah, caray, pero ahora ya se cambiaron. Ahora ya no son en los oídos, es en la nariz o es en la garganta donde se están llegando esas infecciones. Aquí nuevamente se deben de encender esas banderas rojas y empezar a hacer esto. Otra bandera roja, ¿sí? Esta de 2 infecciones o más de senos paranasales, que en este caso aquí se refiere a lo que nosotros conocemos como sinusitis. Aquel niño que tiene una sinusitis y luego otra, ¿sí? Cuando tienen 2 infecciones de ese tipo es cuando debemos de poner esa bandera roja y empezar a considerar que se debe de estudiar. O igual, si esa sinusitis se complica, no responde a los tratamientos, es lo que nos debe de llamar la atención y debemos de encender esa bandera roja o esa sirena para que sea atendido por un especialista ese niño. Otra de ellos, y que muchas de las veces hay niños que sí tienen esto y que les pasa este punto en particular, que tienen 2 meses o más de tratamiento con antibióticos con escaso efecto, donde les damos, como les comentaba, en la niña que tuvo complicaciones del oído y que se tuvo que hospitalizar, esa niña recibió un tratamiento adecuado. Si bien es cierto, no era un tratamiento de meses, era un tratamiento de días, pero que cada vez iba poniéndose peor, ¿sí? Se iba complicando, entonces por eso fue la necesidad de ser hospitalizado.
O aquellos niños que sí, que les damos que tienen una infección en la garganta o una infección en el estómago, en algún punto en particular, y que les damos tratamiento, y les damos tratamiento, y les damos tratamiento, ¿sí? Que muchas de las veces son antibióticos y que sí sean los adecuados, es cuando debemos de sospechar esa parte como tal. Esa es otra de las banderas rojas. Esto, 2 neumonías o más en un año. ¿Cuántos de las personas que conocen, que muchas de las veces sí hay casos o si hay niños o adultos que presentan este tipo de problemas, que tienen una neumonía y luego les da otra neumonía? Sí, estas son cosas que les debe de llamar la atención, pero muchas de las veces no debemos esperarnos a que tenga esas 2 neumonías en un año. ¿Como cuándo? ¿Sí? Cuando el médico, ¿qué les puede decir? Su pediatra, su internista o el médico que los atienda, ¿sí? Cuando les mencione algunas de estas palabras, es cuando debe de sospecharse. Por su parte también, ya muchos de los médicos, en la tarea que me ha dado de dar este tipo de pláticas a pediatras y otro tipo de especialistas, ya muchos se han sensibilizado en diagnosticar este tipo de enfermedades y referirlas oportunamente. Pero si van con su médico y dice, sí, pues sí, mire, aquí tiene una neumonía, pero esa neumonía se acompaña de que a lo mejor ese niño ha tenido infecciones del oído, como ya lo comentábamos, o que ha tenido unas diarreas bien frecuentes, entonces no necesito esperarme a que tenga esas 2 neumonías de las que hablábamos. En ese momento debemos encender esa sirena y empezar a decir, alguien lo tiene que checar, ¿sí? ¿Qué otro tipo de problemas? Esto, que tenga algún problema inmunológico. ¿A qué me refiero inmunológico? Me refiero a esa parte donde muchas de las veces no tienen una buena coagulación, donde muchas de las veces mencionamos, es que tiene las defensas bajas, es que tiene también una inflamación del hígado de cierto tiempo de evolución. Entonces, si solamente tiene una neumonía, pero tiene algún tipo de los problemas que les acabo de mencionar, con una sola deberíamos de estudiar a ese paciente, no esperarnos a una segunda o algunas otras más. ¿Qué más? El tipo de hospitalización. Generalmente cuando una persona, sobre todo los niños, hablando más de ellos, que tienen una neumonía, como les comentaba, pues el tipo de hospitalización o el tipo de manejo que requiere un niño con neumonía, muchas de las veces puede ser incluso manejado de manera en su casa, ¿sí? Que le damos el antibiótico, váyase a su casa o incluso, sí, nebulícelo ahí en su casa y déle el tratamiento y con eso es suficiente. ¿O cuál sería la otra forma? Pues que lo hospitalicen, que lo pasemos a algún cuartito donde el niño esté cómodo, donde le estemos administrando los medicamentos y que pues el niño en general evoluciona bien y se va a su casa. Eso es lo normal, eso es lo habitual. Pero cuando ese niño o esa persona con una sola neumonía, en vez de tener algún tipo de manejo en su casa o en una cama de un hospital sencillo, tiene que ir directamente hasta terapia intensiva porque el niño se pone muy grave, con una sola lo debemos de sospechar, no esperarnos a una segunda, ¿sí? ¿Qué más? Lo que ya hemos tocado anteriormente, que le damos tratamiento a esa neumonía, que es el adecuado, que es el que le debe de servir, ¿sí? Pero que aún y así no mejora, no responde, sigue mal. Entonces con una sola debemos de sospechar que tiene un problema en las defensas o este tipo de enfermedades y que se debe de estudiar por alguien. ¿Qué más? En general, sobre todo, voy a referirme un poquito a los niños. Los niños ya sabemos que en general cuando son pequeños o tienen una infección por algún tipo de virus o en algunos casos pueden tener alguna bacteria, pero esa bacteria incluso ya sabemos que se afecta solamente un pulmón de un lado y incluso muchas de las veces es en una de las bases o las partes de abajo del pulmón, pero generalmente es un solo lado. Pero si dice, el doctor les dice, señora, fíjese que sí, pero mire, el niño tiene una neumonía, está afectándole los 2 lados. Ese momento es cuando se debe de prender la sirena y decir, aguas, aquí a lo mejor hay algo que está mal, ¿sí? Cuando afecta ambos lados del pulmón. ¿Qué otra cosa? Que les diga el doctor, sí, mire, es que su niño tiene una neumonía, independientemente de si está en ambos lugares o si está en uno solo, pero fíjese que es un germen que es raro, no es habitual de esta enfermedad. En ese momento, con una sola, encendemos esa sirena, se prende o se pone esa bandera roja
y es cuando debe de ser dirigido hacia un especialista que atienda y estudie este tipo de partes, ¿sí? O por último, vuelvo a lo mismo, ¿sí? Que esa neumonía le condiciona ciertas afectaciones en el pulmón, como que se le guarde agua, que es lo que nosotros llamamos un derrame, ¿sí? O que se complique porque a veces se rompe el pulmón también. Ese tipo de afectaciones son las banderas rojas que debemos de tener presentes, que cuando el médico se refiera con cualquier terminología de las que les acabo de mencionar, deben de sospechar que ese niño o esa persona deba ser estudiado porque sí pudiera tener un problema en las defensas, hablando de este tipo de enfermedades en particular. Ahora, algo muy característico de estas personas, sobre todo en los niños, es esto, que el niño no crece, si el niño está pequeño, el niño está desnutrido, ¿sí? Ese tipo de afectación, y muchas de las veces si es por las propias enfermedades, es algo muy, muy, muy característico de ellos, ¿sí? Entonces, si el niño tiene diarreas, o tiene neumonías, o tiene infecciones del oído, y además no crece, pues aguas, hay que poner una banderita roja, y que lo estudie y que lo tenga que estudiar, porque eso no es normal. Otra bandera roja. En algunas de las ocasiones puede ser que les haya tocado que algunas personas hagan abscesos, y el más característico o el más que podemos llegar a conocer dentro de la población es cuando hacen abscesos en el hígado, ¿sí? Sobre todo que no sea por amibas, que sea por bacterias, es cuando debemos de pensar en esa parte. Hace días me tocó revisar a un niño que sin más ni más ya lleva 2 abscesos que se le hacen en la pierna, sin alguna picadura de un zancudo, sin nada en particular. Se le han hecho 2 abscesos en las piernas y uno de ellos ya requirió que lo mandaras por la hospitalización y el otro hasta la terapia intensiva. Entonces, a ese tipo de afectaciones, que es cuando se guarda esa pus en alguna parte del organismo, que puede ser cualquier parte del organismo, no es normal que suceda eso, ¿sí? Cuando hay esa colección de pus o esos abscesos, debe de ser estudiado este paciente. A eso se refiere con esta parte de esta imagen. Esto, aftas persistentes en la boca o infecciones micóticas en la piel. Muchas de las veces cuando tienen infecciones de la piel, que decimos, es que tiene hongo, pero no me refiero a una simple infección de la piel, como que se le hizo el pie de atleta, o se le hizo una infección de hongos en la cabecita. No, me refiero a infecciones que generalmente son mucho más fuertes y que obviamente, ya sea que respondan sí bien al tratamiento, o la otra, responden al tratamiento, pero le quitamos el tratamiento y vuelven a regresar. Aquí es cuando realmente debemos de poner esa bandera roja y que sea estudiado por un especialista. Este punto es muy importante y que ya se los he mencionado en algunas cosas anteriores, que el niño o la persona no se resuelva su infección donde quiera que la tenga, ¿sí? Que le damos antibióticos tomados y no se mejora. ¿Sabe qué, señora? Su niño tiene o su pacientito tiene que estar hospitalizado porque no respondió con el tratamiento tomado. Hay que ponérselo en la vena. Aguas. Ahí en ese momento hay que poner una bandera roja, es decir, aguas. Debe de ser estudiado o debe de ser valorado por un especialista. 2 infecciones profundas o más, incluida la septicemia. Este punto se los voy a tocar en un ejemplo que vamos a poner ahorita un poquito más adelante. Sobre todo esto a veces va encaminado a aquellos que nacen prematuros, que de repente de cualquier infección se ponen medio mal, que se ponen algo, a lo mejor un poquito graves, no muchos sí, pueden ser muy, muy graves, pero sí lo voy a tocar ahorita un poquito más adelante para ejemplificárselos y a qué me refiero con esa parte. Y este es un punto muy importante que, bueno, muchas de las veces no es tan fácil de identificar, bueno, a lo mejor a este punto lo que dice antecedentes de familiares con problemas inmunes de este tipo. Muchos de los niños o varios de los niños que me ha tocado ver durante todo lo que he aprendido de estas enfermedades, uno les pregunta, oiga, ¿ha tenido hermanitos o hermanitas o algún familiar que haya sido su tío, su primo, su abuelo, y que hayan tenido este mismo problema que el niño, o que incluso desgraciadamente hayan muerto por alguna causa? Y sí, muchas de las veces sí, uno les pregunta y sí dicen sí. Ya tuvo un hermanito anterior y falleció por las mismas razones que igualito, así, tenía lo mismo, pero no me supieron decir, no me dijeron que era una neumonía.
O, sí, a veces no necesariamente tiene que fallecer. A veces uno les pregunta y le dice, oigan, ¿se le hacen este tipo de afectaciones en la piel a algún familiar suyo? Sí, fíjese que sí, su abuelito le pasaba lo mismo, o el tío. Hay uno de los pacientes que tengo donde el papá tiene exactamente el mismo problema que el niño, ¿sí? Entonces, muchas de las veces sí es importante tomar en cuenta esa parte dentro de la familia. Y que les menciono, no necesariamente tiene que ser dentro de su núcleo familiar, ¿sí? Puede ser hacia arriba o hacia abajo. Quiere decir que sean otros primos o que sean tíos o que sean abuelos los que han tenido ese problema. Entonces, sí es importante muchas de las veces ver que decir, le está pasando al niño, a este niñito, a Juan, pues entonces al abuelito también le pasaba. Entonces, ahí está la bandera roja para que alguien lo deba de estudiar y lo tenga que valorar. Aquí les pongo un ejemplo de uno de los casos muchas de las veces característico y que les digo, dentro de estos problemas o de estas enfermedades de las defensas, el detalle es que nos distraen a veces algunas otras cosas y como que nos quedamos con esa idea de que es una cosa cuando la realidad son dos cosas las que tiene y que dos cosas a veces hacen que debamos de sospechar y poner esa banderita a esos pacientitos, ¿sí? Vean este caso que les platico aquí. Es un paciente masculino de 3 meses de edad, quien es traído en esta ocasión porque tiene fiebre hasta 39. Aquí se me fue son grados. 39.5, pero tiene salida del oído, de líquido del oído izquierdo desde hace 3 días, cuadro que ya presentó hace 2 meses. Además, tiene evacuaciones con estrías de sangre, quiere decir que tiene sangre en la popó, ¿sí? Desde el mes de nacimiento. Y en la piel presenta unas lesiones eritematosas, que así les llamamos a este tipo de lesiones que tiene en la carita, que se ven rojas, que se ven así como incluso que se abre la piel, como se observa en esta imagen, ¿sí? Que las tiene en la carita y aquí, ¿sí? A veces sí la verdad es que no es tan fácil decir, mira, pues aquí claramente se ve que es un niño que tiene un problema en las defensas. No, muchas de las veces nos distraen otras cosas y pensamos que pudiera ser otro tipo de enfermedad. Pero ahora sí, vamos a recordar lo que ya hemos platicado un poquito anterior sobre las banderas rojas. Vamos a ver en este ejemplo que les estoy poniendo dónde están las banderas rojas. La primera está aquí, ¿sí? Es un niño de 3 meses. Si recordamos, cuando les puse la imagen, les decía que cuando era un niño que tenía afecciones del oído, ¿sí? Que eran antes de los 3 meses, con un evento deberíamos de sospecharlo. Pero en este caso, ya nos están diciendo que tuvo uno hace 2 meses, o sea, tuvo uno al mes de edad y este es el segundo a los 3 meses, ¿sí? Entonces, ahí en automático, con esa sola bandera roja, debería de ser estudiado. Pero a la otra parte que nos hemos, que me voy a referir de todo lo que ya hemos platicado un poquito más hacia atrás, es a esto. ¿Dónde está la otra bandera roja? Aquí. Cuando cualquier persona o cualquier médico que vea estas características en la piel, le debería de decir, mire, es que su niño tiene una dermatitis atópica o alérgica, ¿sí? Esa es la segunda bandera. Y la tercera, ¿dónde está? Aquí. Este niño tiene estrías de sangre en la popó, ¿sí? Si bien es cierto que en algunas de las ocasiones este niño podría tener una alergia a la proteína en la leche de vaca y por eso es que tiene sangre en la popó, sí, pero hay que descartar y hay que pensar en otras cosas que pudieran ser, porque aquí ya tenemos 3 banderas. Entonces, esas 3 banderas nos deben de indicar que este niño debe de ser estudiado por un especialista, alguien que pueda dar una atención y que descarte, ¿sí? Porque la realidad es que muchas de las veces ciertamente podemos tener este tipo de afectaciones y no tener un problema en las defensas, ¿sí? Pero lo de los oídos, eso es algo que no se presenta tan frecuente. Entonces, esto de la piel sí es muy común en alergias alimentarias, como les dije, alergia a la proteína de la leche de vaca, igual que estas estrías de sangre. Pero cuando ya se acompaña de esta parte de los oídos, o que en algunas ocasiones estos mismos niños pueden tener una neumonía, una sola, con estas mismas características que acabamos de platicar de la piel, de las estrías de sangre, del sangrado en la popó, aunque sea neumonía, sea del oído, sea de diarreas comunes, de infecciones, aquí deberíamos de tener banderas que nos hagan pensar que ese niño pueda tener un problema de las defensas y que debe ser estudiado por un especialista. Segundo ejemplo,
Este es un pacientito de 3 años de edad que llega por un problema respiratorio que ya tiene 5 días. Se valora por su médico, les comenta, como ya hemos dicho, tiene una neumonía y decide hospitalizarlo, ¿sí? En este caso, o lo que quise ejemplificar aquí es que es una hospitalización normal de la que hablábamos, en un cuarto donde el niño en general está bien, con su oxígeno, si tiene problema para respirar, pero le están haciendo lo que se necesita, ponerle oxígeno, nebulizarlo, darle el tratamiento que él necesita, ¿sí? Pero tiene un antecedente de que nació antes de tiempo, ¿sí? Y que también fue hospitalizado por eso que nosotros le llamamos sepsis, que quiere decir una infección que es más fuerte de lo normal, ¿sí? Y que además dice el médico, ah, caray, estoy viendo los resultados y aquí se ve como que las defensas están bajas, o que ustedes le preguntan al médico, le digan, doctor, ¿y qué tiene el niño? Ah, pues tiene una neumonía. Oiga, ¿y a qué cree que se deba la neumonía? Ah, les contesta él, es que tiene las defensas bajas. Vamos a ver en dónde están esas banderas rojas de las que ya hemos platicado en las imágenes anteriores. La primera, esta. El niño viene por una neumonía. Esa es la primera bandera roja. ¿Dónde están las demás? Aquí. Este niño ya fue hospitalizado cuando recién nació por una infección que no fue cualquier cosa. Entonces ya tienen 2 banderas rojas. Y esto era lo que trataba de ejemplificar tanto en eso de lo que me refería a sepsis como los ejemplos de la neumonía, ¿sí? Que eran donde ya tenía antecedentes de ciertas cosas. ¿Y dónde está la otra bandera roja? Acá, ¿sí? Donde el médico le da una terminología de decir, ah, es que tiene las defensas bajas, por eso tiene la neumonía. Cuando ya se juntan características como estas que les estoy ejemplificando, es donde se debe de sospechar que el niño tenga un problema realmente de sus defensas, pero no solamente que se bajaron, sino el por qué se bajaron y el por qué tiene esta neumonía y el por qué tiene este evento. Aquí es donde deben de ser referidos a un especialista para que sean valorados de una forma adecuada. Les repito, si bien es cierto que no siempre se cumple de decir, ah, es que el doctor en la plática dijo que siempre que tenía neumonía ya tenía algo, era un problema las defensas. No, pero sí es importante descartarlo, porque muchas de las veces sí puede ser un problema que necesite de un tratamiento muy diferente al que solamente le daríamos en esta ocasión. Este es otro niño de los que nosotros conocemos a lo largo de la historia, ¿sí? Se llama David. David es un niño que incluso hay una película basada en él donde le llaman el niño burbuja, porque este niño se identificó de manera temprana y oportuna que tenía un problema en las defensas donde no lo defendía, y ese niño vivió casi toda su vida en una burbuja. Bueno, en sí toda, porque ahorita vamos a ver una diferencia, ¿sí? Pero este niño, con tal de que no se contagiara de ningún germen del medio ambiente, fue que tuvo que vivir toda su vida en una burbuja. Véanlo, aquí tendría como unos 2, 3 años, y aquí veanlo, ya casi es un adolescente, sigue dentro de la burbuja esperando que en aquel entonces, porque esto fue hace muchos años, se llegara un tratamiento que fuera el que lo curara a él de esa parte. Y aquí está su mamá, donde se toman una foto, y él aquí dentro de la burbuja y su mamá por fuera, ¿sí? Aquí es la vez que salió de esa burbuja. La NASA le creó un traje especial para que ese niño, para que David pudiera salir en esta ocasión y anduviera vagando fuera de esa burbuja. Pero realmente, pues no salió de una burbuja, porque este traje era especial para que no siguiera o estuviera en contacto con ningún germen. Desgraciadamente, David, a pesar de todo lo que se diagnosticó oportunamente, en esos años aún no habían tratamientos tan especializados como los que hay hoy, y desgraciadamente tuvo que morir, ¿sí? Entonces, en la actualidad ya las cosas son completamente, bueno, un poco o mejor o más diferentes que en aquel entonces. ¿A qué me refiero? En la actualidad existe estudios diferentes que nos pueden favorecer y hacer diagnósticos más tempranos, más oportunos, más específicos, y sobre eso decidir, ah, es que este tiene la infección Y, este tiene la infección B, este tiene la infección C, y son tratamientos completamente diferentes que se les pueden ofrecer de tal manera que no tengan que morir, ¿sí? Pero depende mucho de que se haga un diagnóstico oportuno o temprano. Y esa es a la parte que les comentaba que ustedes nos van a ayudar de ahora en adelante. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? En la actualidad se hace esto
que es el tamiz, y que todos ustedes ya lo conocen, ¿sí? En algunos laboratorios, como es el que contamos en este hospital, cuando se hace el tamiz que le llamamos metabólico ampliado, ¿sí? En ese tamiz ya se estudian algunas de las enfermedades que son de las más graves y que son de las que se manifiestan en los primeros meses de vida. Cuando se hace el tamiz hace un reporte donde dice, aguas, aquí está algo anormal y necesita ser valorado por un inmunólogo. Ya nos da información desde antes, a nivel en muchos países o en algunos países como Estados Unidos, Brasil, y algunos otros ya se hace de esta manera. Les digo, me refiero en general. Aquí en México se hace, pero solamente de manera particular, y esperemos que en algún momento pueda realizarse de manera general a toda la población, como lo hacemos en el tamiz para problemas de tiroides. Pero ya se hace en algunos lugares, ya me ha tocado aquí en Médica Campestre, de 2 niños que se han reportado en tamiz, por el laboratorio de tamiz metabólico ampliado, donde el mismo laboratorio refiere a los pacientes para que sean estudiados por un especialista. Pero no se pueden estudiar todas las enfermedades de esta forma. Entonces, cuando ya sospechamos, cuando ya pusimos todas esas banderas y que ese niño es mandado con un especialista, con un inmunólogo, entonces el inmunólogo decide, a ver, este niño, la posibilidad de que tenga el problema ha de ser en esta célula, o en las cartas, o en las armas, o en qué parte del sistema inmune puede estar afectado, porque no es de decir, en un estudio que le va a hacer, le voy a buscar todo. No, hay que buscar ciertas partes, lleva como ciertos pasos. La ventaja de lo que les comentaba es que a través de la genética ya se pueden hacer estudios más específicos y más especializados, pero seguimos usando muchos estudios de laboratorio a través de los cuales vamos haciendo el diagnóstico y vamos ofreciendo un tratamiento incluso muchas de las veces antes de llegar al diagnóstico, ¿sí? Aquí está un ejemplo de cómo ha sido el descubrimiento de estas enfermedades y cómo se han ido estudiando más y más y más. Vean, en 1968, ¿en dónde estábamos? ¿O en dónde estaban de que este tipo de enfermedades que tanto se sabía? ¿Sí? Vean, aquí seguimos bajo menos de 50 genes que eran los que se estaban estudiando aquí. Entonces, en aquel entonces, hasta 1986, que no hace tanto, ¿sí? O incluso, vean, casi en el 2000 apenas llevábamos 50 genes que se habían identificado que condicionaban este tipo de problemas de la inmunidad, ¿sí? Pero vean, en 1920, en el 2020, en este artículo que se publicó, ya en cuántos genes vamos, ¿sí? Ya casi 450. Este artículo se acaba de publicar apenas el año pasado, en el 2021, y vean, aquí ya sobrepasamos los 450 genes que se han identificado. Entonces, entre nosotros los inmunólogos, cuando platicamos de esto, siempre decimos que esto es lo que sabemos hasta la actualidad de este tipo de problemas de las defensas. Y aún nos falta conocer muchísimo más acerca de estas enfermedades, ¿sí? Pero no porque nos falte el conocimiento o cómo saber identificar estas enfermedades. No quiere decir que no podamos ofrecerles tratamientos que nos permitan llegar a un diagnóstico más preciso, porque vean la velocidad a la que vamos y que se han descubierto este tipo de enfermedades, o los genes, que es lo que estamos ejemplificando aquí, ¿sí? Tratamientos, sí, existen muchos tratamientos como ciertos antibióticos que nosotros les llamamos profilácticos para prevenir infecciones, ¿sí? No para tratar, para prevenir, y que va a depender de qué tipo de problema inmunológico tenga, como para poder decidir, este ocupa solo 1, este ocupa 2, este ocupa 3 diferentes tratamientos, que tratemos de prevenir algo, ¿sí? Así como hay otro tratamiento muy especializado que es esto de la inmunoglobulina, que posiblemente en alguna ocasión lo han llegado a escuchar porque se usa para muchas otras cosas, que estas son como si fueran una parte del armamento que se usa para combatir esas infecciones, y que muchos de los niños que tienen este problema no la producen o no sirve. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros se las damos de afuera, ¿sí? Esta inmunoglobulina en la actualidad se puede incluso administrar de 2 formas. Una que es intravenosa y la otra que es en la piel, ¿sí? Son tratamientos muy especializados que se deben de dar en lugares donde haya un personal sumamente capacitado, sobre todo para administrarla, porque tiene ciertos cuidados y ciertas características. Esta, incluso la subcutánea, en algunos países como Argentina,
Ellos incluso ya se las dan, el paciente se capacita, él solo se las pone, bueno, en el caso de los adolescentes y adultos. En el caso de los niños, los papás se las pueden poner incluso en su casa. Esta tiene más comodidad, menos efectos secundarios, a diferencia de esta. Pero ¿de qué va a depender que reciban una u otra? Pues del tipo de enfermedad que estemos identificando. Bueno, ¿y esa inmunoglobulina para qué sirve? Bueno, en algunos casos sirve para que ese niño se mantenga fuerte, para que llegue a un tratamiento mucho más especializado, que es lo que ahorita vamos a mencionar, que se llama trasplante de células, ¿sí? De un organismo a otro. Entonces, hace que se mantenga muy fuerte para que llegue en las mejores condiciones a ese trasplante o a ese tratamiento definitivo. Y en otras, como es este ejemplo de Yoda, en otras lo ocupan toda su vida porque no hay muchos tratamientos que ofrecerse. Entonces, ellos lo tienen que recibir así. El trasplante, que es lo que les mencionaba, que es cuando le damos células de una persona o que sí está bien a otra, ese es otro tratamiento muy especializado que sí reciben ciertos niños y que sí les salva la vida. Una terapia que en la actualidad existe en algunos países, aunque en México aún no, en México están en eso, hay 2 personas ya sumamente capacitadas y preparadas para hacer este tratamiento, pero es esto de la terapia génica, donde ese gen que hablábamos que está defectuoso, que está anormal, lo meten en una célula especializada y esa célula especializada se infunde o se le inyecta a través de la vena a esa persona y ese gen va y lo reconstituye, lo arregla, lo repara, y esa reparación hace que ese sistema inmune que no funcionaba bien, esa parte, vuelva a funcionar de una forma correcta y adecuada, ¿sí? Que esperemos que en algún momento se pueda llevar a cabo. Esto de los errores innatos de la inmunidad o de las inmunodeficiencias primarias, la realidad es que se ocupa de un grupo especializado muy amplio. Aquí les presento algunas de mis enfermeras, bueno, del grupo de enfermeras que me apoya para administración de esos medicamentos especiales a esos niños, una trabajadora social que es sumamente importante para el contacto con esos pacientes. En este caso les presento a la doctora Nor Méndez, ella es la genetista de nuestro hospital, ¿sí? Pero no solamente son ellos son una pequeña parte. ¿Por qué? Porque se ocupa de un especialista en pulmón, de un especialista en intestinos, de un especialista en piel. Entonces, es una serie de médicos, endocrinólogos y demás, que tenemos que trabajar de manera conjunta en el manejo y en el cuidado de ese niño, como les comento, muchas veces durante toda su vida, y en muchos casos para lograr que ese niño llegue a bien a lo que llamábamos el trasplante, que es donde le ponemos células de un lugar, de una persona sana a una persona enferma, ¿sí? Pero ellos son parte de las que tienen que estar bien capacitadas para poder hacer esa administración de medicamentos, como lo comentamos. En conclusión, es sumamente importante que se realice un diagnóstico temprano, que lo que nos va a ayudar en esta ocasión, y a ustedes les va a tocar orientar a la vecina, a la comadre, a la hermana, a quien ustedes conozcan que en alguna ocasión sepan problemas de este tipo, que puedas acudir con una persona capaz y especializada sobre este tipo de enfermedades, y que el hecho de hacer un diagnóstico temprano, ¿en qué nos va a ayudar? ¿Sí? En que esa persona tenga una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando ya lleguen conmigo, ya tienen lesionado el pulmón, ya tienen cierto daño en alguna parte del estómago, y entonces la calidad de vida que va a tener ya no va a ser la misma que si se hubiese diagnosticado de manera más temprana. ¿Qué más? El diagnóstico oportuno también nos va a favorecer que le demos el tratamiento que necesita para esa enfermedad, porque aquí estamos hablando de manera general, pero la realidad es que cada una de las enfermedades es muy diferente el tratamiento. Entonces, recibir el tratamiento que le corresponde de acuerdo a su enfermedad. ¿Qué más? Que tenga un mejor pronóstico quiere decir que viva mejor, ¿sí? Que es parte de la calidad de vida, o que le demos una esperanza de algunos tratamientos mejores. Además, que vamos a prevenir ciertas complicaciones, como ya lo mencionaba anteriormente. En México existe esta fundación que se llama FUMENI, que está hecha para niños y niñas con inmunodeficiencias, que así se les llama actualmente errores innatos de la inmunidad, y que ella apoya muchas de las veces a estos pacientes en los tratamientos, en los estudios, ¿sí?
Ella es una fundación a la cual pudieran acercarse cuando no tienen la posibilidad en algún hospital, el hospital incluso de alta especialidad. En la actualidad contamos con muchas cosas para dar tratamientos para estos pacientes, y lo más importante que en la actualidad son tratamientos gratuitos, que son sumamente caros. Cuando se meten a la página de Fumeni, que Fumeni tiene su página, aquí está, fumeni.org.mx, Fumeni tiene muchas cosas que les puede dar de información a los pacientes, a los médicos, y que les da orientaciones sobre ciertas cosas. Pero si aún así tuvieran dudas de decir, bueno, ¿y dónde hay un inmunólogo? Pues se meten a esta página. Aquí en esta parte dice Directorio de Inmunólogos, ¿sí? Ahí le doy clic y me va a aparecer por estado en donde hay inmunólogos, ¿sí? ¿En qué domicilio? ¿Quién es el que me pudiera orientar hacia esa parte? En este ejemplo, yo le di aquí en Guanajuato, y aquí estamos los dos, la doctora Ana Isabel y yo, su servidor, y aquí están las direcciones, teléfonos, donde ustedes se pudieran comunicar y que pudieran solicitar información de cómo se les pudiera ayudar, una valoración que necesitaran, ¿sí? Para que se les pudiera dar la atención adecuada a estos pacientes o una valoración. Espero que le haya servido mucho esta plática. Si es de gran interés para mí que sí se lleven el conocimiento. Y algo que quisiera que se les quedara aparte de todo es que cuando esa persona que se enferma o que está mal, ustedes a lo mejor pudieran no acordarse totalmente de todo, pero dicen, a ver, este niño se enfermó. Ejemplo, un niño de los que me acabo de dar cuenta hace poco. Una niña que le da varicela y después de la varicela se pone bien grave. Ustedes voltean y dicen, a ver, o sea, a Juanito le dio varicela y no le fue mal. A Mari, la hija de la vecina, también le dio varicela y no le fue mal. ¿Por qué a este niño sí le va mal? Ahí, cuando ustedes hagan esa comparación de ese niño que tiene esa enfermedad, volteen a su alrededor y vean a los demás niños. Si ustedes notan que ese niño tiene algo diferente, como les ejemplifiqué en el caso del niño de varicela, que no se está comportando igual, ahí es donde deben de sospechar, ponerle su bandera roja y ustedes orientarlos hacia con quiénes tienen que ir para que les haga una valoración. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su presentación. Tenemos unas preguntas que nos han hecho aquí los participantes al webinar y justamente nos pregunta María Guadalupe, doctor, ¿qué se recomienda para reforzar el sistema inmune? En el caso del sistema inmune, sí hay algunas cosas que pueden favorecer eso de reforzar, pero reforzar nos referimos al niño que a lo mejor tiene infecciones que pudiéramos considerar como normales. Un niño, por ejemplo, sobre todo si va a guardería, es normal que se enferme a veces hasta unas 10 veces al año, ¿sí? Pero son infecciones que generalmente se curan con cosas muy simples o sencillas. En ese caso es cuando sí podríamos pensar la posibilidad de decir, le voy a dar algo para mejorar el sistema inmune, y que sí existen alguna serie de medicamentos que nosotros les llamamos inmunoestimulantes que pudieran mejorar esa parte. Pero es en esos casos en particular. De todo lo que toqué en esta charla, en ellos no es exactamente decir, le voy a dar algo para mejorar, ya no tenga 5 neumonías. No, ahí es completamente diferente el tratamiento. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Amanda tiene una duda, dice que ella tuvo problemas en cuanto a lo que viene siendo el tamizaje de su hijo, que actualmente tiene 18 meses y que sí es posible que a estas alturas se le pueda realizar. El tamiz en general es en etapas más tempranas en las que se puede realizar ese tamiz, donde buscamos esa parte. Ahí lo que pudiera hacer, hay estudios muy sencillos como una biometría hemática, donde en la biometría hemática por lo menos nos va a dar una información de cómo se encuentra de manera general los linfocitos, que es parte de lo que buscamos en el tamiz. Muchas gracias, doctor. Rafael nos pregunta, ¿se puede hacer transferencia de células renales para corregir la glomerulonefritis en personas de 76 años? En esa parte de transferir para corregir problemas renales como tal, yo no les sabría decir. Ahí tendría que ser más bien el especialista renal el que le pudiera dar esa pauta como tal. Muy bien, porque habría que ver cuál es el problema renal que tiene para sobre eso ver si se pudiera realizar ese tipo de tratamiento. Muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno, aquí relacionado con lo que nos comentaba ahorita de las guarderías, Julieta comenta, si la excusa es que va a la guardería y que es normal, ¿hasta qué punto no es normal que se enferme mucho? No es normal cuando lo que les comentaba. Es normal
Cuando dices, tiene mocos y tos, le doy su jarabe para la tos o le doy su jarabe para los mocos y se controla, se quita, ¿sí? Pero cuando dices, pero es que esa infección siempre lo pone muy mal a tal grado de que siempre le tenemos que dar antibiótico, ahí es donde deberíamos de sospechar. Algo que se me pasaba a comentar dentro de toda esta charla es que no siempre que tenga un niño este tipo de problemas, en automático tendríamos que pensarlo. ¿Por qué? Les voy a poner algunos ejemplos. Si es un paciente que recibe tratamientos que nosotros llamamos inmunosupresores para controlar enfermedades, problemas autoinmunes, eso puede favorecer que el niño tenga infecciones recurrentes. Si es una persona que está desnutrida, puede favorecer que tenga neumonías. Si es una persona que tiene un problema cardíaco, puede favorecer neumonías y no necesariamente tendremos que pensar en automático esa parte. Perfecto, doctor. No, pues muchísimas gracias, doctor. Una ponencia muy vasta, muy interesante. De hecho, María nos da un comentario, dice, justo hoy en mi clase nos tocó el tema de sepsis y con su ponencia me quedó muchísimo más claro estar alerta de signos y síntomas. Muchas gracias. Bueno, qué bueno que este tipo de ponencias llegan a todo público en general, estudiantes de medicina, de enfermería, personal en general. Pues bueno, doctor, agradecerle muchísimo su tiempo. Siempre son pláticas muy buenas, muy amenas y pues no nos queda más que a nombre del Hospital Médica Campestre otorgarle el presente reconocimiento por su valiosa participación en el día de hoy en nuestro webinar Enfermedades raras, banderas rojas que pueden salvar vidas. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los que asistieron. Muchas gracias. Muy bien, pues también quiero agradecer a todos ustedes, como cada 8 días, por su valiosa participación. Les recuerdo que en el apartado de folletos podrán descargar la revista Salud y Felicidad. Vamos en el número 70 de la serie, donde podrán encontrar así como otros temas de interés que hemos tocado en diferentes webinars. Y bueno, la próxima semana también tenemos un tema muy interesante. El día de hoy justamente tuvimos un par de ponencias de una excelente doctora en tanatología, la doctora Carla Calvi, y la próxima semana nos va a apoyar hablando de naturalizar la muerte, un duelo saludable. Un tema muy interesante, esperamos contar con su valiosa participación. Muchísimas gracias, doctor, gracias, Pablo, y gracias a todos en casa. Recuerden que terminando ahorita el webinar, Pablo pone un video de cómo pueden descargar las constancias. Hasta luego, muchísimas gracias, buenas tardes.